Ley Nacional de Ejecución Penal Comentada y Correlacionada. Capítulo sexto. Ingresos, visitas, revisiones personales y entrevistas en los centros penitenciarios. Artículo 58. Entrevistas y visitas de organismos públicos de protección de los derechos humanos. Las normas reglamentarias establecerán las provisiones para facilitar a los organismos públicos de protección a los derechos humanos, así como el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, el acceso irrestricto al centro penitenciario, archivos y registros penitenciarios sin necesidad de aviso previo, así como asegurar que se facilite el ingreso a los servidores públicos de estos y que puedan portar el equipo necesario para el desempeño de sus atribuciones y entrevistarse en privado con las personas privadas de la libertad. Los defensores en todo momento podrán entrevistar a las personas privadas de la libertad en privado. No podrá limitárseles el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su tarea, ni podrá revisarse el contenido de los documentos que introdujesen o retirasen de los centros penitenciarios. Los centros deberán contar con un área adecuada para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse en forma libre y privada con su defensor y a disponer del tiempo y medios razonables para su defensa. Se deberá establecer las normas necesarias para facilitar el ingreso de las instituciones públicas que tengan como mandato vigilar, promover o garantizar los derechos de los grupos vulnerables o personas que por sus condiciones o características requieran cuidados especiales o estén en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación, así como las condiciones en las que los representantes de organismos privados y civiles de protección y defensa de los derechos humanos podrán acceder a entrevistar o documentar lo que consideren necesario, pudiendo mediar para ello una petición expresa de la persona privada de la libertad. Queda prohibida toda reprimenda, acción de castigo o sanción que busque inhibir o limitar el derecho de las personas privadas de la libertad para acudir ante las instituciones públicas y privadas de protección de los derechos humanos. La obstrucción de la labor del personal judicial, de las personas visitadoras, de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, de los defensores, del Ministerio Público y de las observadoras serán sancionadas administrativa y penalmente en términos de la legislación aplicable. Mm, mm. Comentario. Las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integra el catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia, en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional 2008935. 2. De conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su alcance protector en materia de derechos humanos, los agentes del Estado mexicano no solo deben observar la normativa internacional de carácter obligatorio y la jurisprudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de universalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, proclama, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los estados. Dichos principios son identificados por la doctrina como soft law en inglés, cuya traducción corresponde a ley suave, normas ligeras, dúctiles o blandas, y es empleado dado y el sentido o uno, el sentido de falta de eficacia obligatoria y dos, en oposición al hard law o derecho duro o positivo. Ahora bien, con independencia de la obligatoriedad que revistan
Su contenido puede ser útil para que los estados en lo individual guíen la práctica y mejoramiento de sus instituciones encargadas de vigilar, promover y garantizar el apego irrestricto de los derechos humanos, sin que ello implique desconocer la observancia primigenia del orden jurídico nacional, ni el principio de subsidiariedad de las normas supranacionales, según el cual la protección internacional de los derechos humanos es aplicable desde después de agotada la tutela interna y solo en su defecto debe acudirse a aquella, pues más allá de la Constitución Federal y los tratados no se relacionen en términos jerárquicos, según definió el máximo tribunal del país en la jurisprudencia 2006-224. La consulta de directrices no vinculantes solo reporta efectos prácticos derivados de la experiencia acogida por órganos internacionales encargados de la promoción y protección de los derechos fundamentales. 2008-663. 3. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública sí tiene interés legítimo para acudir al juicio de amparo para reclamar actos relacionados con la falta de debida diligencia en la investigación de posibles actos de tortura cometidos en contra de personas privadas de su libertad que fueron representadas en el proceso penal respectivo para defensores públicos de ese instituto. Esta Secretaría se encuentra en una especie de situación frente al derecho de defensa adecuada en materia penal, lo cual se acredita dado que el marco legal que regula sus funciones le reconoce facultades para realizar válidamente actos encaminados a impulsar la investigación y eventual sanción y reparación de posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos en perjuicio de personas representadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 2025-154. Artículo 59. Régimen de visitas. El protocolo respectivo establecerá el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales, sin que el caso alguno pueda impedirse el contacto corporal de la persona visitante con la persona visitada, salvo en alguna de las dos solicite tal restricción. Asimismo, se establecerán mecanismos para informar clara y puntualmente sobre el tipo de objetos cuyo ingreso está permitido o prohibido durante las visitas, garantizando que tales disposiciones puedan ser conocidas por las personas que realizan las visitas. Las visitas se limitarán en la medida necesaria para favorecer la gobernabilidad y el buen funcionamiento del centro penitenciario, debiendo permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de 5 horas semanales y máximo de 15 horas semanales. Las horas de visita semanal se consideran sumando el tiempo efectivo de todos los tipos de visitas, excepto aquellas destinadas a la visita íntima. En casos de restricción de visita por sanción disciplinaria grave, estas podrán limitarse hasta 1 hora de visita semanal, de conformidad a lo establecido en la presente ley. Para obtener la autorización de visita íntima, la persona privada de la libertad deberá presentar solicitud a la autoridad penitenciaria, quien resolverá de acuerdo a las disposiciones aplicables al régimen de visitas. Las disposiciones aplicables del centro penitenciario establecerán los alimentos que excepcionalmente puedan ser suministrados a las personas privadas de la libertad por personas visitantes, así como los objetos que puedan ser introducidos por estas. En el caso de las mujeres privadas de su libertad, la autoridad penitenciaria deberá generar disposiciones aplicables flexibles que alienten y faciliten las visitas familiares, especialmente de sus hijas e hijos de conformidad con los principios establecidos en esta ley. Las personas privadas de la libertad deberán ser consultadas sobre a qué personas adultas autorizan para la visita familiar o personal, así como para el acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos. Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la visita íntima por un plazo de 2 horas mínimo y 5 máximo,
y con una periodicidad de al menos una vez cada 2 semanas. En ningún caso estará permitido el acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, SIC, en la visita íntima. No podrá condicionarse la visita íntima de las mujeres privadas de su libertad al uso obligatorio de métodos anticonceptivos. La autoridad penitenciaria debe asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de las visitas íntimas, la cual será privada, consentida, ininterrumpida e informada. Además, deberá reunir las condiciones de aseo e higiene necesarias. Existirá un registro de personas autorizadas a realizar visitas íntimas, en el que se especificará la persona autorizada para realizarla. Los centros penitenciarios deberán garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación. Los protocolos y disposiciones aplicables del centro penitenciario deberán establecer las disposiciones que permitan la visita íntima inter e intracarcelaria cuando la pareja de la persona privada de la libertad también se encuentre privada de su libertad. Comentario. 1. Los correctivos disciplinarios como la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado impuestos en centros de reclusión, por regla general, no tienen la naturaleza jurídica de una sanción administrativa trascendental, ni constituyen alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Así, la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado no constituye una sanción administrativa trascendental, pues se impone en un centro de reclusión como consecuencia de la infracción a la normatividad interna cometida por un interno o por sus visitas. Y si bien los efectos de esa determinación pueden ser resentidos por familiares o visitas del interno, esa afectación o daño no deriva de una sanción que se les hubiera impuesto jurídica y directamente a ellos. 2022-555. Artículo 60. Comunicaciones al exterior. Las personas privadas de la libertad podrán comunicarse de forma escrita o telefónica con las personas que se encuentran fuera del centro penitenciario. Estas comunicaciones serán confidenciales y solo podrán ser intervenidas o restringidas en los casos previstos por la normatividad de la materia. Igualmente podrán restringirse como consecuencia de la imposición de una medida disciplinaria. La normatividad reglamentaria establecerá disposiciones preferenciales para el uso de los servicios telefónicos y los casos en que este será gratuito para las personas privadas de la libertad que no se encuentren en el centro penitenciario más próximo a su domicilio. La comunicación con su defensor o para aquellas que no reciban visita familiar con frecuencia. La disponibilidad de las comunicaciones no se verá afectada por la situación jurídica o la ubicación de personas privadas de la libertad. Comentario. 1. El derecho humano de los internos de los centros federales de readaptación social de ser comunicación con el exterior no es absoluto, sino limitado, porque está sujeto a las condiciones establecidas en la ley o en el reglamento aplicable. Pues tanto el reconocimiento de ese derecho fundamental como la posibilidad de que sea restringido son acordes al espíritu garantista que inspira el sistema penitenciario, consagrado en el artículo 18 de la Constitución, que incluye la prisión preventiva y la punitiva, que deberá organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social. Además, ese derecho está reconocido como limitado en la Resolución 43-173 de 9 de diciembre de 1988 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención y tratamiento de delincuentes, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico Social de sus resoluciones 66.3c 24
del 31 de julio de 1957 y 2076-62 del 13 de mayo de 1977, por lo que, al tratarse de un derecho que puede modificarse en cuanto a su periodicidad, de conformidad con la normatividad aplicada, cuando sea estrictamente necesario para el bienestar de la población penitenciaria, no puede considerarse como un derecho adquirido y, por ende, la modificación del calendario que reduce el periodo en el que se van a realizar las llamadas telefónicas en un centro federal de readaptación social con base a sus facultades de organización, no constituye un acto privativo y, por ende, no transgrede el principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. Atento a la reducción del número de las que podrán realizarse los reclusos, siempre y cuando esté fundada y motivada. No hace nugatorio su derecho a la comunicación con el exterior ni lo desconoce. 2008-273. 2. La restricción de las comunicaciones entre personas privadas de la libertad en diversos centros penitenciarios no implica una prohibición absoluta de comunicarse con terceras personas, sino que está determinada en función del régimen penitenciario por motivos de seguridad. Por tanto, no constituye una actuación que se equipare a las prohibidas, con el carácter de penas inusitadas y transibidas, ¿no?, y trascendentales en el artículo 22 de la Constitución, pues no se trata de una medida de carácter absoluto tendiente a menoscabar la integridad física o psicológica de un reo al aislarlo de toda comunicación hacia el exterior con sus familiares o amigos o incluso con su defensa. 2025-275. Artículo 61. Actos de revisión. Todos los actos de revisión deben obedecer a principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y realizarse bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Los actos de revisión se llevarán a cabo de la manera menos intrusiva posible y que causen las menores molestias a las personas en su intimidad, integridad, libertad, posesiones y derechos. Se consideran actos de revisión personal los que se lleven a cabo en la aduana de los centros penitenciarios o en su interior, en las personas o en sus pertenencias. Dicha revisión se realizará mediante la exploración visual, el empleo de sensores y detectores no intrusivos, la exploración manual exterior y la revisión corporal. La revisión corporal solo tendrá lugar de manera excepcional, cuando a partir de otro método de revisión se detecten posibles objetos o sustancias prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona revisada se niega a mostrarla. La revisión interior solo se realizará sobre prendas y partes corporales específicas y no comprenderá el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal y o anal. La exploración manual exterior y la revisión corporal deberán realizarse con las condiciones sanitarias adecuadas y por personal calificado del mismo sexo de la persona a quien se le revise. El personal que revisa actuará con conocimiento y respeto a la dignidad y los derechos humanos de la persona revisada. La persona sobre quien se practique este tipo de revisión podrá solicitar la presencia de una persona de confianza o de su defensora. El personal del centro estará sujeto al mismo régimen de revisión establecido en este artículo. Artículo 62. Revisión corporal a personas menores de edad. De practicarse revisiones corporales a personas menores de 18 años de edad, deberá realizarse en presencia de la persona adulta bajo cuya responsabilidad se encuentre o, en su defecto, de personal de los sistemas nacional, estatal o de la Ciudad de México para el desarrollo integral de la familia. Comentario. La representación legal de los niños, niñas y adolescentes, por regla general, recae en personas que ejercen la patria potestad o tutela, representación originaria.
Sin embargo, puede actualizarse el supuesto de la representación en suplencia ante la ausencia de la representación originaria o cuando dicha representación no deba ejercerse por situaciones excepcionales. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 106 dispone que cuando el niño, la niña o el adolescente no tenga quien ejerza su representación originaria o cuando exista conflicto de interés entre quienes ejercen la patria potestad y las personas menores de edad, o cuando se esté ejerciendo una representación originaria deficiente o dolosa en perjuicio de sus intereses superior, se actualizará la representación en suplencia. De igual forma, establece que en los casos de conflicto de interés o representación deficiente o dolosa se producirá un efecto de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria. 2025-200. 2. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución, al resolver temas en que se involucren derechos de los niños, niñas, los juzgadores deben tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, así como el pleno ejercicio de sus derechos. Por tanto, en atención a dicho mandato constitucional, cuando se advierte una posible vulneración a sus derechos, debe darse vista al titular del sistema para el desarrollo integral de la familia, con el fin de que, en el ámbito de su competencia, tome las medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar y garantizar el interés superior de la niñez. 2025-647. Artículo 63. Flagrancia en la posesión de sustancias u objetos prohibidos. De encontrarse sustancias u objetos prohibidos detectados en una revisión, se levantará el acta correspondiente y se procederá de manera siguiente. 1. Tratándose de personas privadas de la libertad, de sustancia, comencemos. 1. Tratándose de personas privadas de la libertad, se sustanciará el procedimiento disciplinario por el comité técnico. Si el hecho fuese constitutivo de flagrante delito, se denunciarán los hechos de forma inmediata al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente de conformidad con el Código. 2. Si se trata de una persona no privada de libertad, se pondrá a disposición del Ministerio Público de forma inmediata a fin de que inicie la investigación correspondiente de conformidad con el Código. 3. Cuando la comisión de un hecho delictivo realizado o evidenciado en revisión amerite la práctica de exploraciones de las cavidades vaginal o anal, esta solo podrá ser realizada por las autoridades que establezca el código, por lo que el personal del centro penitenciario no podrá practicar estas exploraciones bajo ningún supuesto, quedando obligado a detener a la persona si se trata de un individuo no privado de la libertad o a resguardarlo tratándose de una persona privada de la libertad, mientras se presentan el Ministerio Público y sus auxiliares que de conformidad con el código puedan realizar dichas diligencias. En todo caso, el personal del centro penitenciario deberá preservar la cadena de custodia de la evidencia del hecho. 4. La persona detenida o resguardada de conformidad con este artículo deberá ser custodiada por el personal del centro penitenciario y tendrá derecho a ser acompañada por la persona que realiza su defensa. Comentario. 1. El artículo 16 de la Constitución establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra parte, que en los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, al Ministerio Público. Por tanto, si el constituyente originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se sorprende en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones no solo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que se ejecutan o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen las facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos.
Ahora bien, si los elementos aprensores, al realizar sus labores de vigilancia, observaron que el inculpado, al notar su presencia, adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percata de que está cometiendo un delito en flagrancia, le encontraron el narcótico afecto a la cual motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que requerirá de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación. El primero, consistente en la revisión de los policías, puede realizarse a cualquier persona con finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo, consecuencia del primero, lo constituye la detención en flagrancia que puede llevar a cabo si, con motivo de la revisión, observa la comisión de algún ilícito. 20.07.357.